Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bueno, queridos ejercitantes, nos encontramos en esta segunda semana, en donde estamos considerando distintos misterios de la vida de Cristo. San Ignacio, como bien saben, un gran enamorado de la persona del Verbo, de Jesucristo. Entonces lo que busca es que uno conozca, y para poder amar más a esa persona del Verbo encarnado, uno busque conocerla, conocer sus misterios, su forma de obrar, qué cosas hizo en su vida pública. Y conociéndolo, podamos profundizar en su persona y poder amarlo más, e ir configurando nuestra vida, nuestra forma de obrar, con la forma de obrar que llevó el Verbo encarnado. Es por eso que yo quisiera traer a consideración ahora uno de los misterios de la vida de Cristo. Todos los evangelios son importantes, todas las enseñanzas, porque nos traen y nos presentan, como hemos dicho, a Jesucristo, ¿no? La persona del Verbo, y son las enseñanzas que Jesucristo dio. Pero en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, uno puede, capítulo 5, 6 y 7, ¿no? El sermón de las bienaventuranzas, el sermón montano, uno ahí halla como el núcleo o como el corazón del Evangelio, porque ahí se nos da a conocer los pensamientos que Cristo trae, los pensamientos que Cristo tiene, y nos da a conocer a la muchedumbre, a sus discípulos. Como decíamos, todos los evangelios y todos los capítulos del evangelio son de gran importancia, pero el sermón montano es como el corazón, porque me da a conocer la persona de Jesucristo. Yo quisiera traer, como decíamos, a colación, a meditación, para poder considerar y meditar, el número 278 que trae San Ignacio, que es el sermón que hizo Cristo en el monte, y que trae a colación, como decíamos, en el capítulo 5 de San Mateo. Capítulos 5, 6 y 7. San Ignacio lo que nos va a traer son 3 puntos. El primer punto, ¿no?, dice a sus amados discípulos, aparte habla de las 8 bienaventuranzas. El segundo punto dice los exhorta para que usen bien de sus talentos, para que sean luz del mundo y sal de la tierra. Y el tercer punto se muestra, quiere que no seamos que cumplamos la ley, ¿no?, de no matar, de no fornicar, de no jurar, de amar a los enemigos. Bueno, ¿no? En realidad lo que San Ignacio nos trae a nosotros para que consideremos es, como decíamos, todo ese sermón montano. Nosotros vamos a dar simplemente materia de las bienaventuranzas, ¿no? Esas 8 bienaventuranzas. La oración preparatoria, la de siempre, ¿no? La número 46, y no pasarla tan rápido, tan a la ligera. Es pedir gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis intenciones, mis acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad, ¿no? El número 46 de los ejercicios que ustedes ya han venido haciendo a lo largo de todo este tiempo. El primer preámbulo es traer la historia, que ya hemos mencionado. Lo encontramos en el capítulo 5 de Mateo 5, del 1 al 12, que es el relato de las bienaventuranzas. El segundo preámbulo es la composición del lugar, y será acá ver a Cristo, ¿no? Ver a Cristo en esa montaña, la muchedumbre, Cristo en la cima de la montaña con sus discípulos, y la muchedumbre que estaba hambrienta, ¿no?, de la palabra de Dios, de que se les enseñe, de que se les exhorte, y ver a Jesucristo con ese rol de maestro, de Mesías, cómo les empieza a enseñar en dónde está, en qué radica la verdadera felicidad. Y da otras más enseñanzas, ¿no?
hemos dicho que vamos a considerar las bienaventuranzas. Y en tercer lugar, el tercer preámbulo es la petición, ¿no? Lo que han ido pidiendo, la gracia, ¿no? Esa gracia general que hemos dicho de la 46, que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén ordenadas para el servicio y alabanza de su Divina Majestad, pero la gracia particular que yo quiero pedir ahora en esta meditación o en esta segunda semana es que yo pueda tener un conocimiento interno. Por eso San Ignacio nos presenta a la persona de Dios, porque quiere que vayamos y lo conozcamos internamente, en lo profundo, no un conocimiento superficial. No un meramente conocimiento superficial, bueno, Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Mesías, no. Ir a ver los sentimientos de Jesús. Conocer su persona. ¿Para qué? Para que más le ame y le siga. No es simplemente conocer, sino también quiere que nos afectemos, que obremos, que trabajemos por imitarlo, imitar su forma de obrar. Y así no ser sordo a su llamada, ¿no? Como ya han meditado en las dos banderas, con el llamado del Rey, en la contemplación del reino. No ser sordo a su llamada, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. El Sermón Montano, como hemos dicho, es un compendio de la doctrina cristiana. Es la solemne promulgación de una nueva ley, ¿no? De la nueva ley traída por Jesucristo. Son 8 bienaventuranzas con que comienza, ¿no? A su vez es una síntesis de dicho sermón y condensa de un modo admirable los principios que constituyen el ideal de la vida cristiana, ¿sí? El ideal de la vida cristiana. Porque por la práctica de las bienaventuranzas, por la práctica, cómo Jesucristo viene a inaugurar una nueva... Es una locura las bienaventuranzas. Porque cómo por medio de las bienaventuranzas Jesucristo comienza, porque Él no solamente las predica, sino que las vive, y tantos discípulos, tantos apóstoles que fueron configurando su vida con Él, fueron viviendo esas bienaventuranzas, se comenzó a transformar el mundo. Y cómo Cristo es lo primero que presenta, porque viene a dar respuesta a ese deseo, a ese anhelo que todos los hombres tenemos. Todos los hombres tienen ese deseo y ese anhelo de ser felices. Si yo les preguntase a todos ustedes que me están escuchando, ¿quién quiere ser feliz? Y todos me van a decir yo. Todos tenemos ese anhelo de ser felices. Todos los hombres. Si uno sale a la calle y preguntase a los hombres, ¿quién quiere ser feliz? Todos te van a decir, yo quiero ser feliz. El tema está, el quid de la cuestión es en dónde el hombre pone su felicidad. ¿Dónde el hombre pone su felicidad? ¿No? ¿En qué medios? Que ya han ido viendo ustedes a lo largo de los ejercicios, dónde va radicando la felicidad, que no está en las riquezas, que no está en los honores, que no está en el poder, en la soberbia, ¿no? Y cómo las bienaventuranzas han transformado el mundo, han transformado al cristiano, cómo las bienaventuranzas cuando nosotros podemos ir comprendiendo lo que realmente significan las bienaventuranzas, cómo por medio de la gracia de Jesucristo nos va transformando interiormente. Porque vamos con la luz de la gracia va profundizando en nuestro intelecto, en nuestro corazón, y nos va enseñando en dónde radica la verdadera felicidad. Por eso nos va transformando interiormente. Por eso nos va cambiando. Nuestro Señor comienza prometiendo la felicidad. Es el deseo tan grande que tiene Jesucristo de que seamos felices. Porque Dios es Padre. Y un padre realmente anhela y lo que más quiere es que sus hijos sean felices. Pero nuestro Padre, o sea, Dios Padre, Jesucristo, saben bien en qué radica la verdadera felicidad. Por eso nos presenta así de lleno, bienaventurados, dichosos, felices, saltar de gozo. ¿Cuándo? ¿No? Y empieza a enumerar, ¿no? Cuando sean pobres.
no solamente nos dice en qué radica la verdadera felicidad, sino también nos pone los medios. Porque dice, bueno, no es que nos dice solamente, bueno, yo quiero que ustedes sean felices, sino cómo Jesucristo es eficaz y nos empieza a mostrar todos los medios necesarios, cuáles son, en dónde radica esa verdadera felicidad. Señala los medios para conseguirla. ¿Por qué comienza Jesús hablando de la felicidad? Y es lo que hemos dicho, porque en todos los hombres existe esa tendencia irresistible a ser felices. El tema está dónde el hombre pone esos medios, en qué pone su felicidad. Si la pone en buscar a Dios, su gloria, o como por esa herida del pecado original tendemos, ¿no?, a buscar los bienes terrenos, solamente los bienes terrenos como fin, y ahí cuando uno cambia el fin por los medios, ¿no?, y deja de ser feliz. Y nosotros, uno puede constatar cómo muchos hombres que viven de forma mundana, teniéndolo todo, no son felices. Uno eso lo puede constatar. Como personas que tienen dinero, que tienen placeres, que tienen riquezas, no son felices. No porque el tener dinero, tener un buen pasar económico esté mal, no es eso, sino que es cuando se lo busca como fin y no como medio. Pero bueno, eso ustedes ya lo han considerado, en el principio y fundamento. Yo ahora quiero presentar aquí cómo Jesucristo nos viene a traer esas como paradojas del Evangelio, ¿no? Esas paradojas de las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. El que quiera hallar su vida, que la pierda, porque el que la quiera hallar la va a perder, y el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿No? Todas esas como paradojas, o aquellas enseñanzas que nos superan, ¿no? Superan nuestras capacidades intelectuales. Por eso el sermón montano es el corazón del Evangelio. Y perdón que insista en esto, pero cómo las bienaventuranzas vienen a mostrarnos, a darnos a conocer el corazón de Jesús. El fin se nos enseña en cada una de las bienaventuranzas y es con distintos nombres, ¿no? O sea, cómo por medio de las bienaventuranzas nosotros podemos alcanzar al fin al cual hemos sido llamados, que es la vida eterna. Es el reino de los cielos, la tierra prometida, la consolación, la santificación de nuestras almas, ¿no? Los medios que sabemos, son las distintas bienaventuranzas que Jesucristo fue promulgando: los mansos, los pobres, los que lloran, los puros. Y también uno ve en las bienaventuranzas un orden. De estas bienaventuranzas, finalmente está admirablemente explicado, dice por San Agustín y Santo Tomás, hay como un orden ascendente, a diferencia del Padre Nuestro que va como de forma descendente, ¿no? Las tres primeras miran a la felicidad que se encuentra en la huida y en la liberación del pecado, en la pobreza sobrellevada por amor a Dios, en la mansedumbre y en las lágrimas de contrición. Las dos siguientes pertenecen, digámoslo así, a la vida activa del cristiano, se refieren a la sed y justicia, ¿no? De esa sed, los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y bienaventurados los que son misericordiosos con el prójimo. Y luego vienen las referentes a la contemplación de los misterios divinos, la limpieza del corazón que dispone a ver a Dios y la paz que acompaña a la verdadera sabiduría. Y por último, la última bienaventuranza, la más perfecta, es la que concentra y reúne todas las anteriores. La última bienaventuranza concentra y reúne todas las otras bienaventuranzas, que es las persecuciones sufridas por la justicia, es decir, las persecuciones sufridas por Cristo o por el reino de los cielos, y cuando son mentiras las cosas que se dicen de nosotros.
Entonces seguiremos, voy a dividir esta meditación como en 3 puntos, siguiendo este orden que hemos dicho, que hemos expuesto, ¿no?, de forma ascendente. Primer punto, ¿no?, las bienaventuranzas que se refieren a la liberación del pecado. A la liberación del pecado. Estas bienaventuranzas corresponden a la vida purgativa, ¿no?, a los que están comenzando la vida espiritual y van purgando, van de bien en mejor, van purgando su vida. No son los propios de los inicios de la vida espiritual, ¿no? Mientras el mundo dice que la felicidad está en la abundancia de riquezas, de los honores, Jesucristo proclama sin rodeos y con toda firmeza esta verdad absoluta: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No es que Dios sea un padre tirano y no quiera, como les decía hace un instante, que no tengamos éxito, que no nos vaya bien en nuestro trabajo, en nuestra familia, que no tengamos un buen pasar económico. Pero lo que nos enseña Jesucristo acá es lo que más o menos uno puede ir como unificando, cómo está esa armonía que sean los ejercicios, cómo no son meditaciones o consideraciones aisladas, sino está toda esa unidad. Ir considerando el principio y fundamento, que decíamos que no hay que buscar las cosas en sí mismas, las criaturas en sí mismas como fin, sino como medio. Pues uno puede honrar y alabar a Dios nuestro Señor en las riquezas, cuántos santos se han santificado en las riquezas, pero también cuántos se han santificado en la pobreza, ya sea material o a veces espiritual, las noches, las dificultades, las pruebas que Dios permite. Cada bienaventuranza tiene grados diversos. En este caso se podría decir: bienaventurados los que viven la pobreza, como decíamos, ya sea material o a veces espiritual, ¿no?, la falta de consuelos, las desolaciones, las noches, las pruebas, las cruces, las que viven esta pobreza sin murmurar o sin quejarse, sin renegarse de Dios, sin quejarse contra Dios, sino que lo viven de forma paciente. Bienaventurados aquellos que, poseyendo bienes de fortuna, no tienen el alma puesta en las riquezas o en el confort, sino que viven desprendidos de estos bienes de la tierra. Dichosos aún los que hubieran abandonado todo por seguir a Jesucristo. No solamente a uno acá considera esa pobreza, como decíamos, material o espiritual, sino también a esa pobreza evangélica, aquellos a los cuales Dios llama a vivir una pobreza, una forma de pobreza, y renuncian, ya sea a su patria, a su familia, a formar una familia, a los bienes materiales, por la causa de Jesucristo, como por ejemplo puede ser un religioso que hace su voto de pobreza. Mientras que el deseo de riquezas divide al hombre, a los hombres, y engendra querellas, juicios, muchas veces violencias, ¿no? A veces uno ve, ¿no?, los conflictos que hay entre naciones por bienes materiales, por riquezas. Pero a veces también uno ve, lamentablemente, querellas, divisiones, peleas, discordias en las mismas familias por bienes materiales, por una casa, la herencia, una casa, un coche, un terreno. Bienaventurados los pobres, pero también bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que no se irritan contra sus hermanos, ¿no?, la bienaventuranza de los mansos. Aquellos que sufriendo las miserias de los demás, lo viven con mansedumbre, como fue Jesucristo manso, ¿no? Y eso es lo que muchas veces, o lo que nos cautiva a nosotros, esa mansedumbre de Jesucristo, que a pesar de mis miserias, a pesar de mis pecados, a pesar de mis infidelidades, Cristo sigue siendo manso. Y muchas veces yo tengo que sufrir. Hay una realidad objetiva: yo a veces tengo que sufrir miserias de mi prójimo, ya sea de mi esposo, de mi esposa, en mis hijos, en mis compañeros de trabajo, en amigos. Bienaventurados los mansos, los que buscan sufrir esas miserias, ya sean las propias también. A veces también son los límites propios.
que muchas veces quieren como irritarnos y desesperarnos, y uno ve sus miserias. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos que no juzgan temerariamente, que no ven en el prójimo a un rival a quien hay que vencer o hacer un lado, sino que ven a un hermano. Bienaventurados también dicen ¿no? los mansos, como dice Jesucristo, no aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque ellos heredarán la tierra, ¿no? Se nos da también la recompensa, ¿no? El cielo. Muchas veces, y por eso decía como en las bienaventuranzas está el corazón del Evangelio, porque es totalmente contrario a las máximas del mundo, ¿no? El mundo busca que nosotros pongamos el corazón o la felicidad en los placeres. Y Jesús dice, o las riquezas, o la felicidad en los placeres, como decíamos, y Jesús enseña: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran sus pecados, sus miserias, aquellos que con la luz de la gracia, con la luz del Espíritu Santo, han podido profundizar la maldad y la fealdad del pecado, de mi pecado, de que soy yo el que ha ofendido a Jesucristo. Y lloran esos pecados. Y no un llanto que lleva a la desesperación, porque uno, sabemos como por medio de la confesión, uno puede ser perdonado en sus pecados, sino que es un llanto al considerar la persona a la cual yo he ofendido. Bienaventurados aquellos como Lázaro, ¿no? Que sufren con paciencia las vicisitudes de la vida, o como decíamos recién, los que lloran sus pecados. Ese es el primer grupo de las bienaventuranzas. En segundo lugar, las bienaventuranzas, como podemos decir, de la vida activa, ¿no? Una vez alejado del mal, ¿no? El alma, una vez alejado del pecado, el alma busca la santidad seriamente, encuentra otras alegrías, porque claro, va configurando su vida a la de Cristo. Y se inclina, ¿no? Con ese ímpetu de corazón y ayudado de la gracia a configurar su vida con la de Jesús. El hombre de acción que se deja llevar por el orgullo proclama: bienaventurado el que vive y obra según sus propios criterios, que no está sometido a nadie y se impone a los demás. Jesús, en cambio, dice o enseña: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que quieren ser santos, los que quieren trabajar por vencer sus flaquezas, sus miserias, sus defectos. Aquellos que trabajan y se hacen violencia, ¿no? El reino de los cielos es de aquellos que se hacen violencia sobre sí mismos y buscan, como hemos dicho ya en distintas oportunidades, configurar su vida con la de Cristo. Ahí está el impulso de la gracia, cómo la gracia nos va ayudando en esto. Consiste en dar a Dios lo que se le debe, lo que hemos pedido en la oración 46. Por eso le decía, no pasarla tan rápido, que todas mis intenciones, operaciones y acciones estén ordenadas para la alabanza y la honra de Dios nuestro Señor. Pero también, por amor a Dios, darle al prójimo lo que le corresponde, ¿no? Las obras de caridad, las obras de misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Uno podría seguir diciendo muchas más consideraciones. Pero también Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso es aquel que sufre, como hemos dicho ya, haciendo alusión a la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos es el reino de los cielos. Los misericordiosos sufren pacientemente las miserias del prójimo, y no solamente pacientemente, sino con alegría, porque ven en eso una forma de configurar, porque muchas veces nosotros pedimos aprender a ser pacientes,
misericordioso. Y es una gracia que nos tiene que conceder y la tenemos que pedir y Dios nos la va a dar. Pero también nos va a dar situaciones, momentos, personas con las cuales nosotros practicar la misericordia, no solamente para auxiliar a una persona, sino muchas veces sufriendo sus miserias. No solamente dar socorro al enfermo y al afligido, sino también saber perdonar. Saber perdonar. ¿Cuántas personas hoy están presas del odio o del rencor? De esa falta de perdón. Y cómo esa falta de perdón es como ese gusano, como la carcoma que va comiendo interiormente la madera, ¿no? Como el rencor va comiendo, como ese gusanito que va comiendo interiormente al alma, ¿no? Y el alma está debilitada, está herida. Y muchas veces a uno le preguntan, padre, pero ¿por qué tengo que perdonar si esta persona me hizo esto o aquello? Y en primer lugar uno está llamado a perdonar por una coherencia de vida, porque nosotros también hemos ofendido, por ejemplo, con nuestros pecados a Jesucristo y Él no dudó en perdonarnos. Pero además, el mayor bien se lo hace a uno mismo, porque cuando uno busca perdonar de sincero, con su corazón sincero, el mayor bien se lo hace a uno mismo, porque uno busca sanar esa herida y está viviendo esta bienaventuranza. Y ahí va a radicar su verdadera felicidad. En cambio, el rencor esclaviza, turba, hiere. En tercer lugar, en tercer punto, ¿no? Cuando estamos considerando las bienaventuranzas como por grupos, podemos decir las bienaventuranzas de la contemplación y de la unión con Dios. Algunos filósofos pensaron que la felicidad consistía en el conocimiento de la verdad, sobre todo de la verdad suprema. Por ejemplo, esto lo enseñaron Platón y Aristóteles. Pero muy pocos se preocuparon, claro, no les había llegado la revelación, eran paganos, no habían tenido la revelación. Pero muy pocos se preocuparon de lo que es la limpieza, la pureza del corazón. Por eso Jesucristo nos enseña, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, los de corazón puro. No dice, bienaventurados los que poseen una gran inteligencia y tienen medios y posibilidades para cultivarla. No es que esté mal, no es que uno no deba, por ejemplo, conocer su fe, estudiar, considerar las verdades del catecismo. No es eso, no quiero generar una falsa dialéctica, no. Pero Jesucristo dice, bienaventurados aquellos que tienen un corazón puro, aunque su capacidad intelectual no sea la mayor, pero aquellos que lo buscan con sincero corazón, con rectitud, sin doblez de espíritu, con rectitud de intención. Buscan a Dios por Dios mismo, no por los bienes o los beneficios que me pueda traer, los consuelos, las gracias, no. Buscan a Dios por el mismo Dios. Aquellos que, por ejemplo, en esta búsqueda de Dios se entregan en esa generosa mortificación, por ejemplo, de los sentidos. Como muchas veces, como los sentidos siempre piden más, cuando no son trabajados, mortificados, la vista siempre pide más, siempre pide ver más, quiere curiosear más, el oído siempre quiere saber más, escuchar más, la lengua siempre quiere hablar, opinar, dar su razón y más, y siempre más. Por eso en esta búsqueda de Dios nos puede ayudar en esa rectitud de intención, esa pureza de corazón, no solamente la pureza de los ojos, sino esa pureza de intención, de mortificar los sentidos. ¿No? Por ejemplo, de hacer obras de misericordia por amor a Dios y al prójimo, no por si voy a ser reconocido o no, aplaudido, honrado, reconocido. A veces, no sé, podemos hacer obras de caridad, una obra, y nos ofendemos porque nadie nos da las gracias. Está bien, es de buen hijo ser agradecidos,
Pero ¿y si no nos dan las gracias? ¿Y si no reconocen la obra que hemos hecho? ¿Yo por quién estoy trabajando? ¿Por quién trabajo? ¿Por quién hago esta obra? Y si es por amor a Dios, bendito sea Dios. Para no ganar la estima de los demás, ¿no? Y en esto, uno va, como decíamos, purificando esa intención, ¿no? Y se nos va dando también ese don de la sabiduría, no solamente con la pureza, esa pureza de corazón, sino también, es la otra bienaventuranza que ponemos en este grupo, que es los pacíficos, ¿no? Los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, ¿no? Los que trabajan por la paz, por los que trabajan y viven en paz, y buscan que haya paz en los corazones de las otras personas. Hay personas que lamentablemente no pueden ver en paz a otras personas y causan discordias, murmuraciones. Como nosotros estamos llamados a ser instrumentos de paz, como enseñaba San Francisco. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a trabajar y a vivir en paz, a pesar de que haya cruces, de que haya dificultades, de que haya imprevistos, a pesar de las vicisitudes de la vida, de los sufrimientos, de enfermedades, de que yo pueda vivir en paz. No solamente yo, sino también ser instrumento de paz para otros. Y en último lugar, el cuarto punto, para ya ir terminando, la octava bienaventuranza, como hemos dicho, la más perfecta y la que encierra y engloba todas las otras. Bienaventurados los que sufren persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá uno tiene que tener en cuenta esto, que tiene que ser la bienaventuranza, esta bienaventuranza tiene que ser por causa de Jesucristo y sin motivo, o con motivos falsos, mejor dicho, con motivos falsos. Y realmente acá es cuando uno se va configurando totalmente con Jesucristo, porque poder alegrarme cuando a mí me persiguen por la causa del reino de los cielos y con falsos motivos, eso sí que es imitar a Jesucristo, ¿no? Es lo que le pasó a Jesucristo. Es lo que le pasó a Jesucristo. Cómo Él lo hizo todo bien, curó, sanó enfermos, hizo milagros, enseñó. Y cómo fue, ¿no? Entregado para la pasión, ¿no? Habiendo hecho todo bien. Esta bienaventuranza es la más perfecta porque es la propia de aquellos que están mejor conformados con la imagen de Jesús crucificado. La imagen de Jesús crucificado. Continuar siendo humildes, mansos y misericordiosos en medio de la persecución, aún para con los mismos perseguidores. Y en la tormenta no solo conservar la paz, sino ofrecerla también a los demás, a otros. En eso se encuentra realmente la total perfección de la vida cristiana. La total perfección de la vida cristiana, que a pesar de las dificultades yo me puedo seguir alegrando, yo puedo seguir siendo instrumento de paz. Por eso realmente, queridos hermanos, preguntarse, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando Dios permite ciertas incomprensiones, malos entendidos, o cuando se dicen cosas de mi persona con motivos falsos, por causa del reino de los cielos, ¿no? Por causa de Jesucristo. Realmente estoy dispuesto, uno puede preguntarse, ¿estoy dispuesto a alegrarme? A sonreír en esos momentos, a mantenerme en paz, a seguir confiando, a seguir esperando, a seguir no solamente yo en paz, sino ser instrumento de paz, a tener una visión providencial de todos esos acontecimientos, de verlo como venido de Dios. Queridos hermanos, realmente las bienaventuranzas es, como decíamos, el núcleo del Evangelio, porque ahí se nos da a revelar el corazón de Cristo,
¿Dónde radica la verdadera felicidad para el cristiano? ¿Dónde radica la felicidad para las almas? También se nos ponen a nuestra disposición los medios. Y como decía San Ignacio, sé que son consideraciones difíciles, yo sé que no son cosas fáciles, pero siempre tener presente esto: Jesucristo nunca nos va a pedir cosas imposibles. Arduas y difíciles, sí, pero nunca nos va a pedir cosas que no sean posibles, porque si no desesperaríamos. Cosas difíciles y arduas, como hemos dicho, sí, pero ayudados con su divina gracia podremos seguir adelante. En esta consideración, tener presente, ¿no?, ese pensamiento que invadió el corazón de San Ignacio. Si otros pudieron, ¿por qué yo no? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Si tantos cristianos, con sus defectos, sus miserias, pero también con sus dones, pudieron vivir las bienaventuranzas, y hoy los honramos como beatos o santos, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no voy a poder vivir esas bienaventuranzas? Por eso, a pedirle en esta meditación la gracia de seguir conociendo la persona del Verbo, la gracia de poder seguir conociendo la persona de Jesucristo, para que más le ame y para que más le siga, para que me afecte a su doctrina y a su persona. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.